eh, colaborador. Pablo es ingeniero en biotecnología de la facultad. Él además hizo su PhD acá, su doctorado en ciencias, mención biología molecular, celular y neurociencias. Así que exalumno por todos. Y posteriormente migró a Francia al Institut Curie a hacer su postdoc en dos sitios diferentes. Y ahora se encuentra en el Instituto Bernanke, donde está estudiando la dinámica celular de manera de poder desarrollar mejores terapias contra ciertas enfermedades. Entonces los dejo con Pablo. Dije, ¿me faltó algo? No, está bien. Ya. Bueno, gracias Daniela. Para mí siempre es un honor y un agrado estar acá en la facultad. Yo siempre he sido de la Facultad de Ciencias desde mi pequeña infancia como investigador y yo me siento muy cómodo aquí, siempre estoy en familia y siempre estoy muy contento de venir aquí y ojalá que les guste el seminario. Bueno, como decía Daniel, lo que yo trabajo es estudiando las dinámicas de las células inmunes, utilizando ciertos tipos de herramientas que se llaman micro devices, que son aparatos microfabricados, que sirven para definir el espacio donde las células se mueven y que permiten hacer imágenes de las células de los leucocitos a un nivel de célula única. Esta imagen representa un poco la problemática en la cual yo estoy trabajando, que es cómo estas células inmunes, en este caso neutrófilos, son capaces de moverse en un ambiente que es altamente complejo, de manera espontánea, de manera eficiente y de manera extremadamente rápida, para poder ejercer una respuesta inmune. Bueno, como decía Daniela, yo me cambié hace poco, este año de hecho, a Necker, que es un hospital que está localizado en París. Para la gente que no sabe, Necker está localizado aquí, está muy cerca de Pasteur, está aquí al lado, no se ve mucho en la diapo. Y este es el edificio que yo trabajo, trabajo en el cuarto piso. Y está bien localizado porque en el centro de París, está cerca de Torre cerca de Luxemburgo, cerca de Imagine, que es otro instituto grande en Francia, y cerca de Pasteur. Entonces hay varias interacciones a nivel científico. Y lo que yo estudio es con las células inmunes. Y una muy breve resumen de qué es lo que hacen las células inmunes. Son un grupo de células que protegen al organismo cuando uno tiene infecciones o agresiones que entran al cuerpo. Células inmunes son capaces de capturar patógenos, son capaces de destruir patógenos y también de neutralizar patógenos, por ejemplo, secretando anticuerpos o moléculas que van a impedir que estas partículas dañinas afecten el organismo. Y en el sistema inmune hay muchas células distintas. Es de gran complejidad, que tienen un ejemplo, hay macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células dendríticas, linfocitos, pero muchas otras más células. Y en efecto, cuando uno va y analiza a nivel de marcadores cuántas células inmunes hay en el cuerpo, hoy en día han sido descritas más de 40 diferentes, y probablemente hay más. Y cada uno ahora con el desarrollo de tecnología de single cell, ese tipo de cosas, ahora cada vez se descubren más y más y más subtipos de células inmunes, y todo eso lleva a decir cómo es posible que estas células trabajen en conjunto para ejercer una respuesta inmune de manera sincronizada y sin generar daño al cuerpo. Y eso es un poco la parte que a mí me sorprende. Hay muchas células que actúan al mismo tiempo, que se mueven en el espacio, en el cuerpo, y que se coordinan para poder ejercer una respuesta. Y a pesar de que todas estas células son distintas, hay una característica común en todas ellas, que en la mayoría de estos leucocitos tienen que migrar. Uno tiene una infección en un lugar del cuerpo, las células tienen que llegar a ese lugar para ejercer la respuesta inmune. Ejemplos de esto clásicos son los neutrófilos. Los neutrófilos son las células del sistema inmune innato, son la primera barrera de defensa, o se considera una de las primeras barreras de defensa de este sistema inmune, que tiene un ejemplo de cómo actúan cuando están in vivo. Aquí tienen una imagen de una oreja de ratón, que tiene marcado neutrófilos con GFP. Lo que hace el investigador aquí es inducir daño en esta región con un láser. Y lo que ustedes pueden ver es que en la escala de menos de una hora hay una masiva migración de neutrófilos al sitio de infección o al sitio de daño, donde estas células van a capturar y evitar que los patógenos se expandan a otros lugares del organismo. A la derecha, ustedes pueden ver que estas células no migran en un espacio vacío, migran en el cuerpo. Y el cuerpo está constituido por matriz extracelular, pero también por otras células. Las células inmunes tienen que pasar por muchos factores, tienen que seguir
tienen que sentir los factores quimotácticos que van a llevar a estas células a lugar de infección, pero al mismo tiempo tienen que bypassear las restricciones físicas que están impuestas por el medio ambiente para poder realizar una respuesta inmune rápida. Y eso es lo que a mí me sorprende, que este proceso es extremadamente rápido, ocurre a la escala de una hora. Entonces, estas células tienen una velocidad que está cercana a los 10 millones por minuto, pueden alcanzar incluso 20, 30, 40 millones por minuto a nivel individual, lo que es una velocidad increíble. Si comparamos esto con un fibroblasto, en in vitro, en las mejores condiciones posibles, un fibroblasto se mueve a 1 millón por minuto. Células cancerígenas, 0,5 millones por minuto. Y células inmunes, la más lenta, anda así. Entonces, incluso la más lenta de las células inmunes es aproximadamente 10 veces más rápida que la más rápida de las células tumorales. ¿Por qué? Porque el tipo de motilidad que usan estas células es distinto. Eso es lo que voy a comentar. Otro ejemplo de lo que pasa in vivo respecto a la migración de células inmunes es el pasaje de las células a través de los endotelios. Aquí tienen un ejemplo, hay células inmunes que están circulando, en este caso también son neutrófilos. Lo que ustedes pueden ver es que las células siguen el flujo sanguíneo, pero hay lugares en los cuales estas células se detienen, y en las partes donde aparecen las flechas, como ahí, hay células que escapan de los vasos sanguíneos para entrar a lo que se llama el intersticio. Y ese proceso también ocurre en la escala de los minutos. Y cuando este proceso falla, lo que uno ve es fenotipos como este, en los cuales, en este caso particular, las células tienen una mutación, o les falta una proteína que es necesaria para su deformación, y las células lo que hacen es acumularse al nivel de las paredes de los endotelios, y son incapaces de migrar hacia el tejido, y por ende incapaces de ejercer una respuesta inmune. Y en mi laboratorio, lo que estamos haciendo, el título de lo que se llama Immune Cell Dynamics Laboratory, y lo que estamos haciendo es estudiar cómo las dinámicas de todas estas células son controladas. Y tenemos dos objetivos específicos. Uno, que es ciencia básica, que es como identificar cuáles son los mecanismos que permiten que estas células se muevan de manera eficiente en un ambiente que es complejo. Y una parte que es más aplicada, que es un poco más riesgosa, y yo diría innovadora en el campo, que es usar la migración como una herramienta para identificar nuevas terapias para respuestas. Bueno, lo que hacemos en el laboratorio, esta diapositiva la he mostrado cada vez acá, pero representa muy bien lo que hacemos en el lab. Ponemos las células en un tubo, las concentramos y después las cargamos en estos microchips hechos por microfabricantes, en los cuales aquí ustedes pueden ver cómo se ven las células, se ven que están altamente concentradas, y cuando uno después va al microscopio, lo que ve, en este caso el microchip tiene microcanales, y las células entran de manera espontánea, en azul está marcado el núcleo, el cuerpo celular se ve en gris, y lo que hacemos nosotros es usar estos chips para normalizar el microambiente en que las células se mueven. Entonces es muy práctico, porque tenemos muchas células que están todas expuestas exactamente en la misma geometría, lo que permite al menos normalizar uno de los parámetros que van a afectar la motilidad de las células en estas. Esto yo lo empecé a hacer hace 1500 años, cuando era joven, PhD student. Esto fue hecho en colaboración con María Rosa, con Mario, con Ana María Lennon, en la época trabajando en Curie, y también con Mathieu Piet, un biofísico que trajo la tecnología de microfabricación a Francia en ese momento. Lo que hacíamos nosotros era poner células en canales, y encontramos que cuando miraban las células eran súper lindas, toda la gente le gustaba, y qué sé yo, y al final esto se volvió como lo común de nuestro día. Bueno, aquí ven ustedes una célula dendrítica inmadura, que lo que hace es formar vesículas en la parte de adelante de manera que avanza, y hay una retracción del cuerpo celular que hace que la vesícula desaparezca. Entonces hay una dinámica que antes no se conocía. Hay formación de vesícula, pero no. Hay formación de vesícula y también eliminación de vesículas que ocurre de manera dinámica en una escala que también es cercana a los 14, a los 10 minutos. Entonces, todas estas cosas pasan, nosotros no las vemos. No las vemos porque nos hacemos el imaging y nos permite ver los detalles. Cuando uno va a esa microscopía electrónica de célula dendrítica, uno puede sacar el polímero, marcar la superficie, y uno se empieza a dar cuenta que estas células que están aquí no se ven las vesículas, porque evidentemente solamente se ve la superficie. Lo que pueden ver acá es el rafting que se genera las células cuando están migrando, que hay unos pelitos que están por acá, que las células se vuelven más o menos planas, y aquí tienen la cola que se llama el globo. Entonces, esta es como la estructura que las células adquieren cuando migran en microcanales, y es como que nos permite normalizar de manera estructural cómo se mueven las células en el campo.
Otro tipo de, aquí hay otro ejemplo más reciente que fue tomado, yo creo que hace 6 meses atrás. Estas son células Jurkat, células T, una línea celular T, que son puestas con CXCL12 para traerlas hacia la derecha. Lo que ustedes pueden ver aquí es que las células son muy bonitas. Y que estas células son más chicas que las dendríticas, están menos apretadas, tienen mucha dinámica de membrana adelante, no forman vesículas cuando están migrando, o no mucho, no como las dendríticas al menos. Y de aquí se puede ver claramente el uropodo, la parte de adelante es súper flexible, la parte de atrás es contractil, las células se tocan un lado del canal, después tocan el otro, es como bastante dinámico. Y esto otra vez, esto es en la escala de minutos. Estas son las mismas células, pero ahora puestas a migrar entre dos placas en una placa de cultivo, y lo que ustedes pueden ver aquí es que estas células otra vez están migrando hacia CXCL12. Tiene una membrana bastante importante. Se puede ver la forma del núcleo, que se deforma, se pueden ver que hay dinámicas de vesículas, principalmente concentradas en la parte de atrás de la célula, y aquí se puede ver esta parte de aquí donde está el ento, es como una especie de cosa como un poco rígida. La célula debería entrar de nuevo, o no. Y se puede ver aquí todo lo que ocurre en una célula. Entonces, primero uno ve que hay una compartimentalización de la célula. La parte de adelante se distingue claramente de la parte de atrás. Aquí hay un flujo de membrana que está mediado por citocromatina, que hace que la célula pueda avanzar y decidir la dirección en la cual se mueve. Y acá atrás hay un tráfico de vesículas que es muy importante, está muy cercana al núcleo. En esta parte del núcleo no sabemos qué está ocurriendo ahí a nivel de detalle, pero sabemos que esta parte es importante para empujar a la célula. Entonces, Disculpa, una pregunta. ¿Hay una compartimentalización de los receptores de la quimioquina que lo está trayendo, que estén en el frente y no atrás, o están en todos lados? Hay papers que muestran que sí se compartimentalizan los receptores, pero no todos. Algunos tienen una clara polaridad, lameripodio versus uropodo, pero hay otros como CCR7 que están más bien distribuidos de manera homogénea, en la cual parece ser que el gradiente determina que la célula vaya en una direccionalidad y no el receptor mismo. Sin embargo, CXCR4 también estratifica la membrana y es internalizado. Entonces, una forma de hacer que haya un gradiente en la célula es internalizar el receptor para generar un gradiente en la célula. Mecanismos hay varios, pero yo no diría que hay uno solo. Y aquí tenemos un video que me gusta mucho, que son células que están migrando ahora en un ambiente mucho más complejo, en las cuales ustedes pueden ver que estas células son células dendríticas de ratón, el núcleo está marcado en verde. Aquí nuevamente hay una quimoquina, en este caso es CL19, células dendríticas activadas, y lo que pueden ver es que las células tienen un núcleo que es bastante grande, pero cuando este núcleo se deforma mucho, las células son capaces de migrar y de manera equivalente, las células son capaces de bypassar las distintas restricciones del medio ambiente, y cuando las células salen de este ambiente, el núcleo vuelve a estar normal casi de manera instantánea. Entonces, eso muestra que hay una dinámica celular que es altamente importante en estas células, que son muy flexibles y son capaces de adaptarse a las condiciones del medio ambiente de manera muy rápida. Este es otro video. ¿Qué marcador es ese? Ext. El clásico Ext. No. Aquí tenemos el mismo video, pero ahora es la misma célula, el mismo experimento, pero ahora con una frecuencia más rápida en la migración, en la adquisición de las imágenes. Entonces podemos ver más detalles de lo que pasa. Aquí pueden ver que las células deforman mucho el cuerpo, que se ve más bien grande, y son capaces de deformarlo mucho. Hay una forma, solamente porque se ve bonito, pero aquí no quiero sacar mucha información de acá, solamente decir que estas células son capaces de migrar, que tienen dinámicas que son muy importantes a nivel de todos los organelos que están adentro, y que eso tiene que tener consecuencias en cómo la célula actúa cuando está migrando en un ambiente confinado. Y eso es lo que pasa en el cuerpo, y esas son las características que uno no considera cuando se experimenta. Cuando se experimenta en inmunología, ponen la célula en una placa, mezcla la célula A con célula B, no hay ningún tipo de constraint física que las afecte. Sin embargo, estas células siempre se están deformando. Entonces hay un parámetro que es obviado, que no se considera. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo, tratar de incorporar este tipo de parámetros físicos en la regulación de la actividad de las células inmunes in vitro. Otro experimento que hacemos también, el más complejo que tenemos en términos de readout, es el sección regular, que para la gente que va a hacer el curso de
¿de qué es lo que es? De Migración migración celular, de residuos. Ok, ese curso que voy a hacer más. Vamos a hacer este tipo de sesión y lo que tenemos aquí es un gel 3D de colágeno en el cual los ponemos en unas pequeñas placas. Cuando ponemos las células a migrar, en este caso súper baja resolución, solamente 4 por, haciendo imaging por contraste de fase. De verdad es lo más simple que se puede hacer en microscopía. Todo. No le gustó YouTube. Bueno, pero lo que uno debería ver aquí son trayectorias de células que están migrando. Y entonces cada punto corresponde a una célula, la cola es la que está acá atrás. Entonces lo que uno puede hacer es ver la movilidad de las células en el tiempo. El video es mucho más lindo de lo que se ve aquí, pero y lo que uno hace, y también lo que tenemos ahora, el sistema más in vivo, tomamos las células y para verificar los resultados que obtenemos con los experimentos in vitro, los hacemos ya sea ex vivo o in vivo, y podemos poner las células a migrar, en este caso están migrando en un implante de oreja, donde las células dendríticas están entrando a un vaso linfático, algo que ya hemos publicado en varios papers en el pasado. ¿Es posible hacer, por ejemplo, tú mencionabas que, claro, esto es un poco más representativo de lo que nosotros hacemos in vitro y de agregar los linfocitos T, las células dendríticas? ¿Has hecho ese tipo de ensayo de interacción, de presentación antigénica en este tipo de...? Es una de las cosas que me encantaría hacer. Yo lo he conversado mucho con Fernando Sepúlveda, otro miembro de la autoinmunología que también está en Francia. Siempre tenemos esta idea de evaluar qué hace la actividad de células NK, células citotóxicas en 3D, porque una de las cosas que ocurren es las células cuando van a un tumor no están migrando, no están flotando, tienen que llegar al tumor. Entonces se tienen que ir deformando. Aparte, toda la matriz que está alrededor del tumor es densa. Entonces, hay un parámetro de densidad que no es considerado en los experimentos y que realmente queremos reducir. Sinapsis inmune es lo mismo. Las células T son capaces de interactuar con células dendríticas a una alta tasa, pero no sabemos cómo eso ocurre en 3D. No sabemos qué célula dendrítica las atrae o no. No sabemos si el hecho de que estén en 3D hace que sean más eficientes, se activan más rápido. Siempre analizamos tiempos de sinapsis inmunes, se demora, ha sido publicado que se demoran 16 horas la sinapsis. Y eso no estoy seguro que sea tan verdad, porque cuando uno las pone aquí, las células se están moviendo. Y células se mueven solamente cuando uno las confina. Entonces hay un parámetro de motilidad que no está siendo considerado y que puede influir en el readout y en las características de la respuesta inmune. Al menos esa es la teoría que tenemos. Pero sí, no lo hemos hecho, a mí me gustaría hacerlo. Para ser honesto, no tengo la expertise necesaria para poder tener a punto todos los protocolos para cargar el péptido, poner la célula T o T1 o T2 o lo que sea, y todos los ratones que se implica. Y ese know-how yo un poco lo perdí, porque me dediqué mucho a hacer imaging, entonces como que dejé de lado la parte más inmunológica, y no, hoy día tendría que hacer una colaboración con alguien, y yo no lo podría hacer. Yo sé, por eso ahora estoy haciendo el curso. ¿Y las líneas expresan canales de tipo TRP o canales mecanosensibles que podrían estar influyendo también en la respuesta a cómo podrían modificarse? Nosotros publicamos hace un tiempo que hay un canal que se llama TRPM7, que es un canal mecanosensible que se asocia, que tiene un dominio quinasa. Hay dos canales que tienen dominio quinasa de calcio superficie y tienen dominio quinasa, TRPM6 y TRPM7. Y el 7 actúa miocina 2, y miocina 2 es la molécula que controla la contractilidad de las células. Y hace un tiempo estuvimos trabajando con eso, pero al final dejamos el proyecto abandonado porque cuando uno saca el calcio de afuera de las células se mueven igual. ¿De qué? Se mueven igual. Y esa fue una gran reservorio exactamente. Células grandes que tienen altos reservorios de membrana, retículo, lisosoma, mitocondria, son capaces de migrar en ausencia de calcio vascular. No quiere decir que no lo usen, quiere decir que lo pueden hacer. Y eso fue una gran sorpresa. Las células T no pueden, las dendríticas sí. Entonces hay diferencias en los mecanismos, todos son la misma molécula, pero cómo las activan, ese es como lo que varía. Pero sí, canales receptores piezo tampoco hace nada, inhibidores de piezo, por ejemplo, no hacen nada, IP3 receptor sí afectan la motilidad de células inmaduras, menos de la activada, canales de calcio lisosomales afectan la motilidad de células activadas, pero no las células inmaduras. Entonces hay mecanismos que al final todos convergen en la misma maquinaria, pero cómo esa maquinaria se activa es específico de cada tipo de célula.
Bueno, y para analizar, esto es bien bonito, pero para poder analizarlo hay que sacar datos. Y eso es lo que estamos nosotros invirtiendo mucha energía ahora, que es desarrollar software que permiten de obtener de manera semiautomática una alta cantidad de números respecto de las células que se están moviendo. Aquí nosotros generamos este software que se llama Tractor, para hacer un análisis robusto de la trayectoria. Y lo que hacemos con este tipo de análisis es analizar de manera espacio-temporal el comportamiento de cada célula que está migrando en cada punto de la matriz que estamos analizando. Entonces, cuando tenemos un ensayo de colágeno que se mueve en todas las células, sabemos el comportamiento en función del espacio. Así que si ponemos un quimoatractante, podemos ver cómo las células se mueven en función del quimoatractante. Un ejemplo está aquí. Aquí tenemos la velocidad de las células que está a un nivel X. Le ponemos una droga en light y podemos ver cómo cada célula cambia en su motilidad en función de la cantidad de drogas que estamos utilizando. Podemos calcular el MSD, que es el Mean Square Displacement, que corresponde a un parámetro que va a entregar qué tan eficiente es la célula en explorar el espacio. Y podemos tener representaciones también más visuales, en las cuales podemos ver lo mismo que está aquí, pero en el espacio. Lo que podemos ver aquí es que cuando ponemos una droga que se pone al lado derecho, la célula, aquí hay un cambio de color, que implica que las células cambian de la motilidad al momento que agregamos la droga de manera casi instantánea. Este es el caso de una droga, puede ser una quimoquina, puede ser cualquier factor soluble, puede ser lo que uno quiera. Entonces ahora estamos haciendo una especie de screen para ver cuáles son las moléculas que son importantes para controlar la motilidad de la célula in vitro. Tenemos otras formas de representar los gráficos y también, como en la parte inmunológica, tratamos un poco de acercarnos a las clásicas técnicas que usamos nosotros como el FACS para poder hacer representaciones que sean equivalentes, para poder interpretar de manera fácil o acercar o hacer más ameno este tipo de análisis a la comunidad inmunológica. Este software está en desarrollo y claramente es una de las cosas en las cuales nos basamos mucho para tener resultados de manera rápida, porque si no es muy complicado avanzar en investigación. Bueno, entonces el sistema inmune es un poco, si vemos una especie del tumor como un ejemplo de la respuesta inmune, las células de una agresión al cuerpo, células inmunes van a tener que llegar a este tumor y tener que combatirlo. El problema es que el tumor son densos, muchas veces hay fibrosis alrededor del tumor, se impide un poco la entrada de células al tejido, es una barrera. Entonces, de manera muy esquemática, uno podría pensar que un tumor corresponde a una especie de castillo, células inmunes son los combatientes, van a llegar al tumor y tienen que ir a atacar al tumor, pero ellas no quieren romper el castillo, porque el castillo es el cuerpo. Entonces ellas no quieren que esto sea dañado. Entonces nosotros pensamos, como hipótesis, es que estas células para entrar a este tejido desarrollan estrategias que son alternativas, como por ejemplo, entrar por lugares más ocultos, aprender a deformarse y de esa manera poder entrar al tejido para ejercer la respuesta. Nuestros objetivos entonces es entender cuáles son los mecanismos que las células usan para migrar aquí, cómo son regulados y cómo estos contribuyen o no a enfermedades inmunes en las cuales el número de células o la localización está alterada en el cuerpo. Solo para hacer un paréntesis, cuando uno se hace un examen para ver si hay un problema inmune, lo primero que hace es contar el células. Uno puede tener más o menos células en el cuerpo, en la sangre, más o menos células en el tejido, y eso representa que las células han migrado de manera distinta. Entonces, lo que se usa normalmente como un ensayo de rutina es una representación exacta de lo que está pasando aquí. Las células pueden o no salir más a la circulación, y uno de los parámetros que normalmente se ha dejado de estudiar, porque estudiar migración in vitro no lo hace cualquiera porque hay que tener un cierto know-how. Entonces, lo que estoy tratando de hacer yo es hacer el bridge entre este tipo de cosas para poder analizar migración en patología. Lo que les voy a contar entonces, una de las cosas que ocurre aquí es que cuando las células entran a estos espacios que son confinados, uno de los problemas que tienen es que tienen que deformar el núcleo. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo esto ocurre. Este es un microcanal que tiene una constricción, en este caso de 1,5 micrones, el canal tiene 8 micrones de ancho. Lo que uno puede ver es una célula T humana, purificada de sangre, que fue activada con C1328 por muchos días para los inmunólogos. Y lo que uno puede ver acá es que la célula, cuando se deforma a nivel de la construcción, hay muchas cosas que pasan, se bloquean en el núcleo es un impedimento para que la célula avance en la construcción, y además pasan muchas cosas, como por ejemplo que hay una pequeña pelotita. Y esta pelota de acá es lo que se conoce como un bleb, nuclear bleb. Cuando eso ocurre, es representativo de una abertura de la membrana del núcleo, que se genera porque hay mucha presión dentro del núcleo, el fluido que está dentro se sale como expulsado, pero es como tener un globo. Uno tiene un globo, lo aprieta, y creo que sale otra pelota por acá. Es exactamente lo mismo, lo que está ocurriendo aquí, solo que a nivel de la célula.
¿Cuál es la escala temporal de eso? Esto también está en la escala de los 15 minutos. El pasaje en la constitución, El pasaje, 15 el pasaje está de 15 minutos, entonces el video completo debe ser más o menos 30. Y ese cambio de fase que se ve en este LED que tú mencionas, ¿es porque la cromatina está expuesta en citoplasma o es una membrana que está? Hay cromatina que es expuesta al citoplasma que es sensada por receptores inmunológicos. Hemos mostrado que hay, por ejemplo, unión de SIGAS, que reconoce DNA, normalmente reconoce el ADN citoplásmico, Pero en este caso reconoce el ADN de la célula. O sea, es ADN lo que se expone y se ve como Sí. un LED. No, esto es membrana solamente, lo que se ve como un bleb es membrana. Y el punto donde se ve la membrana, donde está el contacto entre las dos, entre el núcleo mismo y la membrana, hay un pequeño hoyito. En ese hoyito es donde se une los DNA sensing molecules. Y este LED es una membrana de doble membrana. Sí. Esta doble membrana tiene... voy a hablar del núcleo después porque es como un poco la parte importante de este tipo. Sí, pues, pensando también en que pueden haber, cuando la célula pasa por otro espacio tan pequeño, se puede dañar también el DNA, ¿no? Sí. También es parte del talk. Todo eso es para que la gente entienda que cuando las células migran no es algo trivial. Las células tienen que ver con ese obstáculo. Este viene 1,5 micrones de largo, tiene 5 micrones de largo, de ancho. Pero en vivo las células no tienen solamente una contracción, es una constante. Entonces, extrapolar esto al in vivo, yo no diría que es straightforward. Lo que yo diría es que hay que tener en cuenta que hay cambios que ocurren en las células que están inducidos por el ambiente y que las células tienen que ser capaces de lidiar con estas propiedades para poder migrar. Entonces, pero en vivo las células no solamente migran por migrar, también siguen las quimoquinas, que son las moléculas que van a definir a qué lugar del cuerpo las células se dirigen. Entonces las células son parte de sentir quimoquina, que la guían a un lugar, que las fuerzan a ir en una dirección, y que nosotros pensamos que este hecho de que sean forzadas a migrar en una cierta dirección va a inducir cambios de manera activa en los componentes en casa. Las células son capaces de integrar señales bioquímicas dadas por el ambiente y las señales también físicas que también están dadas por el lugar donde están migrando. Y las quimoquinas son una cosa muy complicada. A mí, cuando empecé a hacer esto, yo no sabía que era tan complicado. De hecho, debo decir, hay muchos receptores de quimoquina y cada receptor de quimoquina es capaz de reconocer muchas quimoquinas. Y cada célula inmune no expresa un receptor, expresa 3, 4, 5 receptores de quimoquina al mismo tiempo. Y eso para mí es como una especie de puzzle un poco como artículos que diga cómo una célula es capaz una célula que expresa 3 receptores es capaz de definir cuál receptor va a ser activo respecto del otro, si están las 3 quimoquinas presentes al mismo tiempo. Eso no se sabe. Tú dibujaste todos como que fueran 7 de estos 7 milímetros de membrana, eso efectivamente es así. Yo lo saqué del review, no lo dibujé, entonces no lo sé. Yo me imagino que no sabría decir. Son G-coupled copper receptors, G-protein copper receptors, no estoy seguro si son 7. Esto que está en colores tiene relación con que sean G-alfa, Estos son los CC, estos son los CXC, estos son los atípicos, estos son los... no me acuerdo. Entonces me preguntaba sobre la transducción de señales. Sí. Está asociado a que tienen distintas G-protein. Sí. Porque en definitiva, no sé cómo será la cinética, pero no sé qué diferencia. Ese es un buen punto. Nosotros tampoco sabemos si cuando uno activa una señal, el otro se apaga. Porque podría ser que como las señales son complementarias, uno sea durante el otro. Tal vez podría ser la afinidad, que uno es más afín que el otro. Más bien me preguntaba los que fueran de la misma familia, por ejemplo, Sí. todos los que sean GS, que todos ellos activan con una S. Lo que puedo decir al respecto es que cuando nosotros tomamos este receptor, CCR1, y ocupamos CCR1, cuando ocupamos este y ponemos esta quimoquina encima, todas son capaces de inducir quimotaxia. ¿Ok? Pero cuando las ponemos a competir, o las ponemos en ambientes de distintas características, hay solamente algunas que son capaces de inducir migración cuando el ambiente es muy denso y otras no. A pesar de que usan el mismo receptor.
Y eso es como que no sabemos qué hay de distinto. Tal vez hay correceptores, como el trabajo de Rodrigo Pacheco, por ejemplo, que muestra que las receptores de quimoquina se pueden unir a otras moléculas que están asociadas con el sensing de dopamina y cosas así, no tienen nada que ver en teoría, pero que al final terminan modulando la actividad de las proteínas. Entonces, no es solamente el receptor, es todo lo que engloba el receptor alrededor. Y eso, cómo se modifica porque hay una u otra quimoquina, es completamente desconocido, al menos en células inmunes. Bueno, entonces hay tantos receptores, hay tantas cosas, nosotros dijimos, bueno, ¿cuál hay que estudiar? Porque uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces lo que hicimos fue un unbiased analysis, tomamos una base de datos, fuimos a ver en todas estas células inmunes que han sido descritas, que son estos 40 tipos celulares, y fuimos a ver cuáles receptores son expresados. Y esta línea verde de acá corresponde a CXCR4, que es el único receptor que es expresado en todas las células. Y eso yo no lo encontré nunca en ningún paper, yo no sabía que eso era así. Para mí fue una sorpresa ver que había una línea verde ahí, yo no pensaba que iba a haber un receptor que estaba en todas las células, pero eso sugiere que este receptor es importante para el funcionamiento de la célula. Entonces lo que hicimos fue, el receptor de CXCR4 es CXCR2, la quimoquina. Una quimoquina, como bien conocida, es una quimoquina homeostática, que el receptor, como dije, es CXCR4, tiene un segundo receptor, que está acá, aquí no se ve nada, pero un segundo receptor que es CXCR7, y este receptor no es claro lo que hace, es un receptor atípico, que no tiene la señal de signaling a través de proteína G, y está asociado con la progresión del cáncer. Y lo que este trabajo fue hecho con una postdoc en el laboratorio, en colaboración con el grupo de Antonio Laviola en la Universidad de Padua, y lo que hizo esta postdoc, Bianca Cani, fue hacer algo que yo no estaba muy convencido que fuera interesante. Honestamente, yo creo que los postdocs tienen que hacer su vida y cada uno sigue hacer lo que quiere, me imagino yo, no sé. Los PhD uno los puede dirigir más, los máster claramente, pero los postdocs ya están grandes y cada uno hace su proyecto, creo yo. Entonces, y esta Bianca lo que hizo, llegó al laboratorio y dijo, bueno, tengo un fenotipo cuando pongo quimoquina en la célula y después las lavo. La miré así raro y le dije, ¿y por qué lavar la quimoquina? Sí, derechamente, ¿por qué lavar una quimoquina si normalmente la quimoquina, si uno la pone encima, las células siguen en gradiente y eso es lo que hay que hacer? Y digo, no, lo que yo quiero ver es el long-term effect de la quimoquina en la célula. Bueno, ok. ¿Cuál es tu fenotipo? Y ella me dijo que las células migran más. Dije, ay, me dio sorpresa si la célula le pone una quimoquina. Pero la gracia es que le pone una quimoquina a la célula, la lava, y ese efecto de migración aumentada se mantiene durante varias horas, 6 horas después de haber lavado la quimoquina. Eso implica que hay un efecto en las células que dura long term. Y eso es lo que muestra la figura. Aquí tenemos células de control, aquí tenemos células que han sido tratadas con la quimoquina durante 1 hora y lavada, y ahí después hay un ensayo que dura entre 1 y 3 horas, en las cuales uno mide la migración. Uno puede ver aquí, en este gráfico, que hay un desplazamiento aumentado en las células tratadas pretratadas con quimoquina, que la velocidad es más alta y que la capacidad de explorar el ambiente también han sido aumentadas. Esto, Bianca se puso a analizar la morfología de las células. Y claramente, ¿qué hace que esta célula sea más rápida en la migración? ¿Qué le está pasando a la célula? Lo primero que hicimos fue analizar citoesqueleto. Clásico. Las células que migran dependen de mirosina y actina para contraerse y poder migrar. Bianca hizo un montón de experimentos y nunca encontró nada. Pablo, primero la aclaración. ¿El control es la quimioquina presente por el tiempo? No, es células no tratadas con quimioquina, que también migran de manera contraria. Son neutrófilos en este caso. Pero me pareció que tú mencionaste, no sé si es muy que el efecto, si uno lava, Sí. tiene un efecto mayor que si está presente. No, tiene un efecto, si uno lava... Que perdura en el tiempo. Sí, si hay una cinética de la migración, uno ve que cuando las células tienen las células no tratadas, tienen una velocidad X, y cuando las células han sido expuestas con la quimoquina y lavadas, en este caso las células estaban lavadas con PBS, o sea, uno le pone la misma solución a la y cuando uno pone la quimoquina y la lava, las células aumentan velocidad a pesar de que la quimoquina no está ahí. Y eso es lo que no está en el espacio, no está unido al receptor. Sí, entonces podría ser que la quimoquina no se degrada, podría ser que la quimoquina se guarda en algún store que no está expuesto a degradación, podrían ser muchas cosas, pero no sabría decirlo al día de hoy. Sabemos solamente que hay un long-term effect de la quimoquina y que no está asociado con cambios en la morfología de la célula. O sea, con el tamaño celular de células que migran en colágeno, todo esto hecho en colágeno. Entonces, cuando medimos el tamaño de las células, encontramos que es exactamente el mismo. Y lo que es más interesante es que cuando Bianca analizó la morfología del núcleo, ella encontró que el núcleo de los neutrófilos tratados con la quimoquina se volvía más chico. Y ahí empieza toda esta parte de qué es lo que le pasa al núcleo. El núcleo, este elemento que es limitante para la migración, ahora parece ser que
las células lo hacen más chico, porque tal vez eso ayuda a la migración. Y eso es como lo que muestra el paper que acaba de ser publicado ayer, estoy muy contento, ¿verdad? Le voy a mostrar dónde. Bueno, entonces cuando uno mide el tamaño nuclear, lo que ve es que el núcleo está aproximadamente, bueno, la mitad, no sé si es la mitad, pero está al menos disminuido en tamaño respecto del volumen del núcleo de las células. Esto es un poco lo que pasa con las células, con los neutrófilos, cuando están migrando aquí. Este es un neutrófilo, un gran canal, un neutrófilo súper chico respecto de células dendríticas. Esta restricción mide 1 micrón. Y esta tiene 15 micrones de largo. O sea, es un gran challenge para las células que están migrando en este ambiente. Cuando ponemos las células a migrar, aquí tienen una célula de núcleo. El núcleo del neutrófilo básicamente es una especie de donut, que le dicen, que es como un hoyito al medio, y cuando la célula entra, el núcleo se abre, se expande, y la célula es capaz de pasar por este hoyito. Cuantificamos el tiempo de pasado de las células, esto es como para darle más precisión que el ensayo de colágeno. Y lo que vemos es que las células que han sido pretratadas con quimoquina son capaces de aumentar la velocidad. Los controles pasan igual. Los controles pasan igual. Las células migran, es súper difícil hacer que no migren las células. Entonces, de alguna forma es bueno, pero también a veces un poco tricky para los experimentos, porque los controles tienen una motilidad que es bastante elevada, incluso sin hacer. Entonces, hay una motilidad espontánea y una motilidad quimoquinética que es inducida por Pero la propiedad del núcleo no está restringida. No. Y este tipo solamente no lo mencioné, pero solamente ocurre cuando uno pone un colágeno muy denso. Si el colágeno no es denso, las células migran a la misma velocidad. Entonces, esto lo que nos permite mostrar es que cuando el núcleo no está confinado, las células se mueven normalmente, pero si uno pone un ambiente que es bien denso, ahora solamente las células que tienen el núcleo más chico se mueven mejor. Una consulta, ¿estos receptores solo son expresados en células inmunes? No. ¿También en otros tipos celulares? También en tipos celulares. ¿Y en otros tipos celulares tienen la misma función de motilidad? Ese es el proyecto que Bianca hace ahora, se fue al laboratorio, se fue a Suiza, y lo que está haciendo ahora es ver el efecto de CXCL2 en células tumorales para ver si este tipo de mecanismos son utilizados durante la metástasis. Pero nosotros no hacemos en el lab. Pero sí, está expresado un montón de células. Oye, ¿y esta disminución del núcleo es por mayor condensación de la noctina? Sí, y eso, escuchaste la presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces, estas son las imágenes de esta misma cosa. De aquí viene la célula que se deforma, que la célula es capaz de pasar el núcleo, y aquí no se ve tan bien, pero las células pasan más rápido por la campus. Lo primero que hicimos nosotros era que se respecto a actina, ya habíamos publicado antes que cuando las células dendríticas pasan por la constricción, acumulan actina alrededor del núcleo, y esa actina alrededor del núcleo permite que la célula, que el núcleo se deforme y pase por un pequeño agujero. Esto es como lo que veíamos en el paper. La célula está pasando y cuando el núcleo se deforma, no tiene acumulación de actina en la parte del núcleo, y que si esa actina no está, las células pasan menos. Entonces fuimos a ver si nosotros lo pasaba lo mismo, la respuesta es no. En condiciones en las cuales las células son más rápidas, no hay acumulación de actina de manera evidente alrededor del núcleo en estas condiciones, a pesar de que el núcleo tiene un aspect ratio más bajo, que implica que el núcleo está más alargado. Perdón, el núcleo está, sí, es más alargado, como está entonces no hay actina alrededor del núcleo, entonces no parece haber una evidencia de que esto afecte el fenómeno. Pusimos inhibidores también respecto de la actina que está asociada con este pasaje, no pasó nada. Al final todo lo que hicimos con actina fue un poco frustrante porque nosotros esperábamos ver algo en este aspecto y no vimos. También vimos componentes de la matriz de la membrana nuclear. Y lo que tenemos aquí es que los neutrófilos expresan SAM2, lamin B1, el lamin B receptor, y no otras proteínas. Tomamos el knockout de SAM2 y resulta que los neutrófilos tienen el núcleo súper deformado, pero no tienen ningún problema en migrar. Es más, el núcleo está más abierto. De hecho, el donut en vez de estar así, está como abierto, pero eso no afecta la motilidad en estos genes. Lamin B1, la expresión del receptor de lamina no está alterado, tampoco su localización, y lamin B receptor tampoco, al menos a nivel de inmunopresencia. Eso no parecía haber un gran cambio a nivel de componentes de la membrana nuclear. Y como Bianca ya estaba terminando el postdoc, que estaba media desesperada, no hallaba qué hacer, y esa es la verdad, ¿no? Sí, yo les cuento de manera honesta que esta cosa se duró muchos años y que Bianca fue al laboratorio para ver la parte del esqueleto y que Bianca no encontró nada con este esqueleto y hubo un colapso, hubo bastantes roces al respecto, como
porque hay momentos en los cuales las cosas no funcionan y hay que ser suficientemente maduro para afrontar que cosas que uno espera no sean como son. Y lo que hizo Bianca no se rindió, era muy persistente, y lo que hizo ella fue empezar a ver metilaciones del ADN. Lo que encontró en particular es que hicimos de nuevo análisis bioinformático, fuimos a ver cuáles son las metiladas que están expresadas en el neutrófilo, hicimos los 5 primeros targets, Bianca comprobó anticuerpos, hizo la inmunofluorescencia y encontró que esta HK20 demethylation estaba aumentada en las células tratadas con CXCR2, que es lo que se ve. En el momento de poner el inhibidor de esta metilación, lo que encontró que era como el único tratamiento que al final disminuía la velocidad de las células que miraban en el colágeno. Lo que nos llevó a proponer que CXCR2 induce la metilación del DNA, que es requerida para la metilación del neutrófilo, al menos en colágeno, que son densos. El CXCR12, como ya mencioné, activa CXCR4. Hay un inhibidor de CXCR4 que es muy conocido, que se usa en terapias para personas que tienen ciertas enfermedades inmunes. Y Bianca lo que hizo fue tomar el inhibidor, inhibir el CXCR4, y sorpresa, las células todavía eran más rápidas. Y ahí se complicó la historia, y esto fue lo que nos hizo hacer como, nos impidió publicar el paper de manera rápida, porque si esto hubiera pasado por CXCR4 se habría acabado la historia ahí. El problema es que no dependía de CXCR4. Le puso PTX, que inhibe la signaling vía proteína G, tampoco, las células todavía deformaban en núcleos. Y al final era independiente de PTX, era independiente de CXCR4, entonces Bianca se fue a CXCR7, este receptor atípico que la gente no sabe qué es lo que hace. Y lo que hizo Bianca es conseguirse un inhibidor con una compañía. Bianca era súper movida, entonces fue a hablar con la compañía que desarrollaba una terapia, porque este receptor asociado con cáncer, se consiguió el inhibidor, y lo que encontró es que cuando inhibe CXCR7 en esta molécula, disminuye la migración de las células y también la deformación. También hizo otro experimento que fue usar una quimera que es una fusión entre CXCR11 y CXCR2, que no activa CXCR4. Y lo que hizo en ese caso fue, de nuevo, cuando pone esta quimera, cuando ponía la quimera también aumentaba la velocidad, y cuando dispuso los inhibidores también inhibieron. Entonces, todo eso mostraba que la estimulación del CXCR7, o sugería que la estimulación del CXCR7, inducía una deformación del núcleo, y que esta deformación no dependía de CXCR. Entonces, el modelo que proponemos nosotros es el siguiente. Cuando las células migran en 3D, esta no es una célula en neutrófilo, es una célula dendrítica, pero es en el caso es como menos lo mismo. Cuando las células migran en una dirección, en un gradiente de colágeno, en un ambiente 3D confinado, tienen que coordinar dos cosas: el sensing de la quimoquina y la deformación del cuerpo, para que la célula sea capaz de moverse en un ambiente 3D. Y lo que nosotros proponemos es que CXCR4, que es el clásico receptor que guía a la célula en respuesta a CXCR12, permite que las células sientan la direccionalidad hacia la quimoquina, y que el CXCR7 lo que hace es permitir que el núcleo se deforme para que la célula migre en 3D. Entonces, la coordinación entre estos dos receptores estimulados por la misma quimoquina permiten que la célula optimice la motilidad en ambientes confinados. Y eso es lo que publicamos ayer en Science Signaling. Yo estoy muy contento porque salió highlighted en grande en la página de Science Signaling, y aún así yo me quedé más sorprendido porque cuando fui a Science directamente, ahí también aparece en grande, así que estoy muy contento que hayan hecho el highlight del texto. Así que si lo quieren ir a ver, estaría muy esa dimetilación de la zona es demostración. Sí. ¿En qué tiempo se hizo la vez? Bianca lo hizo media hora o una hora después del tratamiento con la quimioterapia. ¿Y hizo una cinética? No creo. Porque lo que mostraste es que la migración tardaba 15 minutos, o sea, el desplazamiento de un rato. Sí. Completamente de acuerdo. Tratamos de hacerlo en colágeno y daba mucho background, no pudimos verlo en 3D, lo hizo solamente en 2D porque ahí lo veía, y yo creo que hizo una cinética, pero no sé qué tan lejos llegó. Oye, ¿y analizaron por chipset? No. Con la ventilación para ver si era consistente o con una cosa que pasa random, ¿no? No analizaba nada. O sea, porque uno podría pensar que lo que ocurre es una regulación de expresión génica asociada, que es siempre consistente con los genes que son regulados. Pero, Sí, completamente. pero pudiera ser una cosa mucho menos dirigida. Sí, a mí me habría gustado hacer mucho más experimentos al respecto, porque era interesante. Uno tiene las células migrando, le podríamos haber puesto la droga en live y ver cuánto se demoraba la droga en hacer efecto.
Sí, era un algo long term, a lo mejor el efecto se veía después de varias horas, pero si era más rápido, tal vez se veía de manera inmediata. El inhibidor lo hicimos al final, de verdad, esta parte fue como que ya se le acababa la beca, tenía que irse y no se podía hacer todo y al final uno tiene que decir stop, y esa parte cuesta mucho, así que no hicimos. Sí, tampoco saben cuánto tiempo perdura este efecto sobre la deformación. Sí, eso se demora al menos 6 horas. Hasta 6 horas las células tienen una velocidad aumentada en ausencia de la quimoquina. Entonces, eso era como sorprendente. Hay un long-term effect de la quimoquina. Pero eso no es directamente lo mismo, pero en la estructura del núcleo. El Bianca creo que también lo hizo, pero no me imagino que lo Era hizo. conductante. Me imagino, pero no me acuerdo. Entonces, lo que es interesante con esta histona, con esta metilación, es que también ha sido asociada con DNA repair. De hecho, esta histona une 53BP1, que es una de las moléculas que participa en la iniciación de la respuesta a daños al ADN. Interesante, porque si el núcleo está deformando y el núcleo se está rompiendo, a lo mejor también tiene daño a nivel de la cromatina. Entonces, lo que hizo, y nosotros vamos antes, especialmente en este paper, que cuando las células migran, no células inmunes, células cancerígenas, cuando están migrando y se pasan por infecciones, tienen DNA damage. Está inducido porque hay DNAsas que entran al núcleo cuando el núcleo se rompe. Si el núcleo está migrando, se rompe, tiene un pequeño hoyito, realmente cuando hay un hoyito hay difusión, y con difusión de moléculas, todas las moléculas hacia adentro y hacia afuera, y hacia adentro del núcleo entran ciertas nucleasas como T-Rex, que van a participar en la degradación del ADN y generar daño en la célula. Y lo que nosotros empezamos a hacer fue empezar, ok, probemos si de verdad hay DNA damage en células que están migrando. Lo que hicimos fue poner a punto una técnica por fax, que esto se llama image stream, donde uno puede hacer fax al mismo tiempo que sacar fotos de una célula, y pongo este marcador que se llama gamma H2AX, que es un marcador de una molécula que participa en la iniciación de la reparación del ADN cuando está dañado. Lo que vemos nosotros es que si ponemos esta droga que induce DNA damage, somos capaces de ver que hay una presencia de la señal a nivel del núcleo de las células que están ahí. O sea, tenemos una técnica que permite medir los niveles de respuesta de DNA damage response en estas. Lo que hicimos entonces fue poner células T humanas a mirar en un matriz 3D, y lo que hicimos fue ponerlas a mirar por distintos tiempos para ver el grado de fosforilación de esta molécula, que es indicativa de la respuesta al daño al ADN. Lo que encontramos es que hay una linda aumentación en los niveles de esta molécula, que llegan incluso bien cercanos a lo que uno obtiene con el control positivo del experimento. Y esto yo diría que no era esperado. Uno esperaba que las células que están migrando, cuando tienen un daño, cierran el núcleo, y cuando cierran el núcleo, el DNA se repara, porque uno no quiere tener DNA damage en la célula. Pero esto no es DNA damage, esto es DNA damage response. Esto no muestra que hay daño al ADN, muestra que la vía que repara el ADN está activa, no es lo mismo. Y entonces vemos que hay una aumentación de esta proteína en el tiempo en células humanas que están mirando en células de colágeno. Lo que hicimos después fue, bueno, hay DNA damage. ¿Qué tan importante es el DNA damage para la migración de las células? Lo que hicimos fue usar dos tipos de tratamientos, etoposib y bleomicina, que son moléculas que inducen DNA damage en las células. Aquí está el control positivo, donde muestra que el tratamiento por 4 horas induce un aumento del DNA damage, que es más limpio del etoposib, no sé cómo se pronuncia. Y lo que vemos aquí es cuando tratamos las células T, esto no se ve el número, pero supuestamente son casi 900 minutos, que debe ser como overnight, y lo que tenemos acá es que células tienen exactamente la misma velocidad, a pesar de que tienen niveles de DNA damage que son aumentados, que hemos inducido de manera artificial. Y eso ya fue como que completó la película, y fue como que esto sí que no se nos esperaba. Uno induce DNA damage en las células siguen estando perfectamente en términos de viabilidad y de migración. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿qué tan importante es entonces el DNA damage? Normalmente se supone que las células que tienen daño deberían morir, estas no se mueren. Entonces a lo mejor lo que pasa es que su maquinaria de reparación es altamente activa. Y por eso cuando las ponemos a mirar en 3D, tienen fosforilación de gamma H2AX, porque la maquinaria de reparación se activa cuando las células miran en 3D para solventar o bypassear los efectos del daño que se induce en la migración. Fuimos a testar la hipótesis poniendo un inhibidor
de la migración, de la reparación del ADN, que es una de las etapas iniciales de la reparación del ADN cuando hay daño, el double strand. Y lo que vimos aquí es que en el control, cuando ponemos el solvente de control, no hay un gran cambio en la velocidad. Cuando ponemos aquí miren, que es un superinhibidor de PUNS o 11, en las células, vemos que hay un efecto súper rápido en la velocidad. Lo cual está cuantificado aquí. Entonces, en la escala de los 10-20 minutos, las células disminuyen en velocidad cuando uno pone el inhibidor de la reparación del ADN. Aquí está cuantificado a nivel de trayectorias de las células de colágeno. Otra cosa que es interesante es que hay muchas enfermedades que están asociadas con vías de reparación del ADN. Esas enfermedades llevan a dos tipos de problemas inmunes y problemas del sistema nervioso. Una de estas enfermedades se llama ataxia telangiectasia, que están inducidas por mutaciones en el gen ATM. El gen ATM fue descrito en 1995 por Silo, que trabajaba en Estados Unidos. Es una historia muy interesante, que es cuando el tipo era como un médico que acompañó a otro médico a una granja. En la granja había una familia que supuestamente le habían llegado los rumores que estaban todos enfermos. Y resulta que llegaron a esta granja y cuando llegaron hablaron con el papá de la familia, y el papá dijo, no, aquí no hay ningún problema, todos estamos bien, no, aquí no pasa nada. Y se iban yendo, y cuando se iban yendo vieron que había un granero en la parte de atrás, y vieron que había como gente. Y Silo con su jefe se saltaron la reja, fueron al granero y encuentran a esta familia de niños que estaban todos enfermos, estaban todos, no podían caminar, que tenían problemas motores y estaban un poco deformados porque ellos estaban llevando mutaciones bialélicas en el gen ATM. Entonces Silo describió este gen ATM en un paper publicado en Science. Fue una gran cosa, porque esta es una quinasa que participa en la reparación del ADN y desde ahí ha sido ampliamente estudiado en múltiples ámbitos. Estas enfermedades, dos mutaciones biológicas en ATM, llevan a la telangiectasia, que es una dilatación de los vasos sanguíneos a nivel del ojo. Ataxia cerebral implica que los pacientes tienen problemas para caminar y también para tragar, y se mueren muchas veces por problemas respiratorios. Tienen deficiencia inmune y tienen cáncer. Es terrible como enfermedad. Y las causas de muerte más importantes son la deficiencia inmune y el cáncer. Y a pesar de haber sido descrita en 1926, que a mi juicio es la primera enfermedad genética inmune que ha sido descrita en la historia, todavía no tiene cura, ni siquiera un tratamiento operativo, nada, no tiene nada. No se puede hacer nada con un paciente con ATM. Siempre se ha aceptado o se ha asumido que es un problema de DNA damage. Sin embargo, recientemente se ha mostrado que ATM no está en el núcleo neuronal. ATM es una quinasa, y tiene un sitio que es reconocido por la quinasa, tiene más de 1000 targets. Entonces, igual encuentro que es un poco naive, y esto también lo hablo como científico, que es un poco naive pensar que si tiene una molécula que tiene 1000 targets, uno solo será responsable de todo. Y ese yo creo que ha sido el gran error que la gente le respecto. Se nos ha olvidado que ATM también es activo en citoplasma y que tiene un montón de targets ligados a citoesqueleto, ligados a estrés oxidativo, ligados a un montón de respuestas que no tienen nada que ver con el directo, en principio. Lo que hicimos entonces fue obtener células de pacientes que tenían ataxia telangiectasia. Eso solamente es posible porque trabajo en un hospital que está asociado con el tratamiento de enfermedades genéticas. Y lo que encontramos es que cuando tomamos células de pacientes sanos, y las células se mueven, células T se mueven normalmente. Cuando tomamos células que tienen ataxia telangiectasia, encontramos que las células se mueven mucho menos. Y eso lo cuantificamos. También vimos las células como más de cerca. Encontramos que células de pacientes donadores sanos se mueven de manera más, una especie de gusano en 3D. Y cuando las células tienen ATM, está inhibida la función, las células se mueven mucho menos y ahora tienen un montón de vesículas por todas partes, como que les cuesta mucho mirar entre. Eso fue cuantificado, son mucho más lentas, se mueven menos, tienen menos inexpress displacement, todas estas cosas. También hay un inhibidor de ATM, sin una dosis dependencia para la migración de las células. Tenemos que la inhibición es dosis dependiente, esto se grafica aquí, básicamente indicando que ATM es un regulador de la migración celular entre. Y lo que más interesante a mi juicio, que cuando fuimos a analizar las trayectorias a nivel más detallado, y hicimos tipo de gráfico, lo que muestran es la straightness de la trayectoria.
Y lo que muestra esto es que cuando las células de paciente están tratadas en el paciente, esta línea roja aquí se acerca mucho a esta línea punteada. La línea punteada corresponde a la migración difusiva, completamente random. Las células no son completamente random cuando migran, alternan fases de random con fases persistentes. Una que se llama unpersistent random walk, en fin. Y cuando ponemos el inhibidor en linfocitos T y células dendríticas de ratón, tenemos el mismo efecto. Las células migran de una manera que parece ser completamente aleatoria. Eso es clásico de la polaridad. Si las células son incapaces de migrar de manera direccional, es porque no son capaces de mantener, establecer polaridad en una dirección. Uno de los clásicos reguladores de polaridad es CS42. Si que tomamos células de ratones CS42 nucleados, lo que encontramos es que, nuevamente, aquí calza perfectamente con la parte difusiva, es exactamente el mismo fenotipo. O sea, eso sugiere que tal vez, la inhibición del ATM lo que controla es la polaridad de las células y que eso impide que se puedan desplazar. Lo que hicimos un poco para diferenciar esto del DNA damage es usar este tipo de devices en los cuales las células migran entre varios círculos en los cuales la distancia es de 4 micrones. En nuestra experiencia, 4 micrones no es suficiente para inducir DNA damage. Las células se deforman, pero el núcleo no se rompe. Y cuando le pusimos el inhibidor en live, lo que encontramos es que las células T se mueven de manera random. Cuando ponemos el inhibidor, las células se detienen de manera casi instantánea. El hecho de que sea instantáneo sugiere que no es algo long time. Ponemos el inhibidor de ATM, una quinasa, y las células se detienen. Son las células antes y después, calculamos el tiempo que se demoraban en hacer efecto, es 20 minutos. Hay que tomar en cuenta que también está la difusión de la droga en el device, entonces probablemente no es 20 minutos y un poco más raro. Pero al menos 20 minutos. Y el efecto es más o menos bastante drástico. Fuimos a mirar las células a nivel de estructura. Estas son células de ratón, donde está marcada fluorescente la miosina 2. Lo que pueden ver es que la miosina 2 está en la parte de atrás de la célula, porque las células que migran tienen contractilidad aumentada en la parte de atrás que empuja a la célula para que migre. Aquí están las imágenes del mismo video, que pueden ver que cuando la célula está migrando, a través de la construcción, en este caso, tiene la acumulación de miosina 2 constante en la parte. Cuando miramos células que han sido tratadas con inhibidor, lo que vemos es completamente distinto, porque todas las células que ahora están medias quietas, uno puede ver que tienen 3 polos de miosina, y cuando en esta configuración las células parecen ser incapaces de mantener polaridad y por lo tanto de migrar de manera persistente en este ambiente. Esto no lo he mostrado, tampoco lo comenté en el Congreso de Inmunología, pero pusimos una de las problemáticas es que a lo mejor se están muriendo. Lo que tiene damage y todas estas cosas, a lo mejor tiene un efecto secundario que no está asociado. Sin embargo, si ponemos factores que aumentan la contractilidad de las células, somos capaces de restaurar el fenotipo. O sea que este fenotipo no es que las mate. Si ponemos algo que induce polaridad, como la quimoquina, en particular CL12, somos capaces de bypassear este defecto que intentamos. Ahora, ¿es esto DNA damage dependent? No lo hemos probado, estamos trabajando en eso. La hipótesis que tenemos nosotros es que no depende de DNA damage, que esto es una función que es intrínseca de las células, tiene esta pathway que está activada, porque cuando las células están migrando, como tienen DNA damage, tienen que estar preparadas para combatir este daño con la maquinaria prendida de eso. Y una cosa que es interesante es que en pacientes que llevan ATM también es un factor de riesgo para tumor. Y cuando ATM está mutado en un solo alelo en humano, hay 100 veces más posibilidades de tener cáncer. Y cuando en un paper que nos hace nosotros, recientemente se analizó la infiltración de linfocitos T en los tumores sólidos de pacientes que llevan mutaciones en ATM, encontrando que hay una dramática disminución del número de linfocitos dentro del tumor, que va asociado al hecho probablemente de que tienen un problema de migración que impide que entren a tejidos densos como el encontrado en el tejido tumoral. Y eso estamos constantemente ahora analizando en colaboración con ciertos centros en Francia, como pacientes que tienen mutaciones en un alelo o en 2 alelos tienen afecto a la mutación. Ahora, ¿para qué sirve esto? Porque de manera pragmática, tenemos células que tienen un defecto de motilidad. ¿Por qué no usamos esto como estrategia para encontrar drogas que bypassen el problema en motilidad? Entonces, eso podría llevar a corregir el problema en la polaridad y tal vez no solamente solucionar problemas del sistema inmune, sino problemas nerviosos. Los problemas nerviosos probablemente están asociados a problemas de migración de neuronas o de contactos polares entre células del sistema. Y lo que hacemos ahora es hacer
screen en planes de 96 pozos, estamos poniendo a punto, o sea, está hecho a punto el fenotipo, pero no hemos hecho el screen, y lo que tenemos es migración en todos estos pozos, y lo que hacemos es poner las drogas arriba para ver cuáles son las drogas que están ahora. Bueno, hay otras enfermedades que están asociadas con DNA damage, como por ejemplo la enfermedad de Huntington, porque la huntingtina, como está mutada, retiene ATM a nivel de citoplasma, no puede ir al núcleo. Nosotros pudimos analizar células de ratones huntingtina knockout y encontramos que era más raro. Interesante, porque ATM se queda en el citoplasma. A lo mejor el hecho de retener ATM en el citoplasma lo que hace es favorecer funciones en ese compartimento que aumenten la motilidad, lo que sugiere que es posible restaurar el fenotipo. También empezamos a trabajar ahora con anemia de Fanconi, que también está asociada con DNA repair. Por ahora no tenemos datos preliminares, pero estamos consiguiendo las muestras de los pacientes. Y también estamos trabajando con Fernando Sepúlveda, con desórdenes que están asociados a actinopatías, que están asociados con este secreto, que se escapa un poco de esta parte, pero que también están asociados con la migración. Bueno, y eso es lo que quería presentar. Básicamente, nosotros estamos trabajando con la idea de que las moléculas que normalmente han sido descritas en ciertos fenotipos no tienen otras funciones que han sido un poco neglected. Y eso es lo que estamos tratando de ver. ¿Cuáles son esas funciones? Nosotros creemos que una de esas es la migración. Entonces nosotros estamos haciendo screen de enfermedades que tienen inmunes para ver cuáles tienen problemas de migración. Hemos testeado 12, de las cuales creo que 10 tienen problemas de motilidad, ya sea más baja o más alta. Eso no ha sido descrito, habían 3 que habían sido descritas como WASP y STOP8, pero hay otras que no se sabía nada. Y ahora sabemos que tienen problemas de migración. Así que estamos colaborando para ver cómo podemos utilizar eso como una herramienta para descubrir moléculas que en estas enfermedades que son raras, que tienen una frecuencia inferior a 1 en 2000 en la población, pero que pueden llegar a 1 en 100.000 en el peor de los casos, tienen problemas. Entonces, solamente para terminar, un par de videos de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio. En el pasado yo me puse a hacer estas cosas con la actina para ver cómo las células migraban, el mirocanal, lo entré esto la última vez, porque lo que hice durante mi postdoc. Ahora recientemente, gracias a Daniela, tuvimos un protocolo para diferenciar células NK in vitro. Fuimos a migrar células NK, como pueden ver ahí, tienen unas altas dinámicas de membrana en la parte de adelante. Estamos trabajando junto con Daniela para ver cómo podemos describir la motilidad de estas células que son importantes para killing de elementos agresores en el organismo. Esto es, me gusta mucho, son células Jurkat que están migrando hacia CXCL12, la famosa quinoquina, que ustedes pueden ver aquí, esta especie de avioncitos, están mirando hacia la derecha, corresponden a las células T, están como sincronizadas en la respuesta. Esto nos permite analizar dirección y cómo las células se forman en distintos ámbitos. Este también es un video que mostré la vez pasada, que es cómo las células se forman en ambientes aún más complejos, como por ejemplo hexágonos. Cuando ponemos una quinoquina, estas células tienen un montón de brazos y son capaces de contraer y coordinar su morfología para poder resolver este ambiente que es altamente complicado. Y eso. Lo último que estamos haciendo, que ahora es la parte más evolutiva, bueno, las células inmunes tienen una migración que se llama ameboide. Y esa migración ameboide deriva de cómo se veían cómo migran las amebas. Entonces dijimos, ¿por qué no vemos cómo migran las amebas en este sistema? Estos son Dictyostelium discoideum, y estos son experimentos puestos a punto solamente hace un par de semanas. Y lo que pueden ver aquí, esto es en imaging a 40 Hz, y se ve un poco cortado, pero se puede ver cómo se mueven dicti cuando están migrando en una placa. Y lo que hicimos nosotros, para hacerlo más similar a lo que pasa en leucocitos, es ponerlas a migrar en 3D. Lo que vemos cuando migran en 3D, que las células son capaces de moverse muy bien en colágeno. Entonces, tenemos formas de inducir quimioterapia de dicti también en este sistema, y podemos ver cómo es una especie de Tarzán que salta entre distintas lianas migrando en este sistema. Bueno, y esto lo que pretendemos hacer con esto es encontrar paralelo entre los mecanismos que permiten migración de leucocitos y migración ameboide. Y lo que yo creo, y no está probado, es que las células inmunes tienen mecanismos extra. Y esos son los extras que la evolución les ha dado para que sean capaces de migrar en ambientes que son mucho más complejos que los que se encuentran, los que están expuestos. Bueno, yo quería agradecer aquí a toda la gente que participó en este trabajo, especialmente a Bianca, lo que dedicaba, el team de Andar, Alexander Luis y Levar Levé.
con un montón de colaboradores, y también quería agradecer un poco, ahora que está María Rosa aquí, a María Rosa por la formación en la cual yo tuve. Creo que un montón de estas cosas se ven súper complicadas, pero no es verdad. Es una cosita que uno pega en una placa, le pone un acero y dice, mira, es bonito, sí, pero no es algo muy complicado. La gente a veces dice, oh, esta cuestión es high-tech. Bueno, a lo mejor hay que tener un chip, pero al final no es nada. Uno pone la célula y al final uno logra hacer cosas con esto porque tiene la abertura de mente suficiente para poder decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cuál es el mejor sistema para hacer tal cosa? Y eso creo que viene de la formación. Y la formación que tengo como científico viene del lado de María Rosa, donde ella era muy crítica, la gente que está aquí sabe perfectamente de qué estoy hablando, muy crítica con todas las cosas que uno hacía en el laboratorio, pero también dejaba la libertad de que se pudiera desarrollar. Y ella nunca me dijo que no a las cosas que quería hacer. Yo me acuerdo que era una de las cosas que me decía, me gustaría hacer esto porque y si no tenía un buen argumento, no podía hacer. Ahora, si no tenía argumento, nada que hacer. Pero eso me abrió la mente. Yo, el hecho también de haber tenido la posibilidad de salir fue gracias a María Rosa, que cuando vino a María Elena en una época me recomendó para que me fuera. Yo me fui inmediatamente a Francia y eso me abrió la mente. El hecho de estar expuesto a otro ambiente en el cual había más recursos y otras tecnologías también me hizo como crecer como científico. Creo que me costó un buen tiempo focalizarme en algo, porque tanta excitación, vamos a decir, hace que uno se vuelva un poco loco, pero después uno se calma, cuando se pone viejo, y cosas así. Entonces, yo me estoy calmando un poco y yo estoy contento y quería agradecer porque eso me ha ayudado mucho. O sea, siempre yo me acuerdo de María Rosa, siempre menciono ese tipo de cosas y trato de repetirlo con mis estudiantes. Y también si quieren mandar a gente a Francia, el laboratorio está abierto, yo siempre recibo estudiantes, así que si alguien quiere ir, no hay ningún problema, no hay ninguna pretensión al respecto, solamente darle la posibilidad a otras personas de tener la experiencia de salir del país y hacer algo un poco distinto de lo que se hace acá. Y eso. Así que muchas gracias. Teniendo una portada en el Science, quizás Abula va, permite que se va a clasificar algunas enfermedades migratorias. Sí. Pregunta. Bueno, algo que no sé si quedó suficientemente claro es esta cosa de la delimitación de la zona cuando uno exponía a la citoquina. En ese caso no había migración en espacios confinados, ni ninguna cosa de daño de DNA, ni nada. Y ya había la metilación. Entonces, tú contás la historia desde el lugar de la metilación conectada con el daño al DNA. En realidad, esa metilación del histona H4 no tiene ninguna relación en ese contexto específico respecto al daño al DNA. O sea, si tú haces fosfo-histona, esta gamma X, no se ve señales. Los neutrófilos no tienen gamma H2AX. De hecho, no, los neutrófilos no reparan ADN. Es una cosa muy rara. Tú pones DNA repair neutrófilo y vas a encontrar que en Google que supuestamente el neutrófilo no repara el ADN porque hace nets. Entonces, el núcleo se va a romper en algún momento y eso va a preparar las células para que hagan cargaje de ADN que va a capturar a cosas que están en los alrededores. Eso tiene elementos positivos y negativos. Presente un paper en Nature que muestra que eso despierta a células tumorales para que hagan metástasis. Entonces, en tumores que están como retraídos, contraídos, ¿cómo se dice? Cuando llegan neutrófilos y hacen NEPs, eso despierta a las células que están ahí quiescentes y ahora se vuelven a crecer. El tumor sale de nuevo. Claro. Pero lo que a mí me sorprende es que no tengan DNA repair. Hicimos el experimento. Pusimos a células neutrófilos, le pusimos los inhibidores de estas cosas y se inhiben igual la migración. Esto no lo mostré. Los inhibidores de ATM. Sí, inhibidor de ATM y inhibidor de mirina. Los dos inhiben migración neutrófilos. Pero no encontramos cero nivel de gamma H2AX. O sea, y hicieron un análisis de la dimetilación del histona H4. Es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, estas presentaciones que he hecho me han ayudado un montón a repensar el trabajo que tenemos para ligar. Aquí yo ligué dos historias que eran en un principio independientes, porque me puse a leer más de la histona, porque dije, oye, aquí tengo como un vacío. No estoy seguro de que esto sea. ¿Qué quiere decir? Y después encuentro que hay esta literatura vasta que dice que afecta el DNA repair, y dije, bueno, este es el link que estaba buscando. O sea, ahí se vende bien, pero efectivamente tú tienes razón, yo no estaba haciendo eso con ese objetivo, la metilación salió de casualidad, es inducida in vitro,
Nosotros creemos que esa metilación lo que va a hacer es inducir la condensación de la cromatina, permite que las células migren. Eso es lo que pusimos en el aspecto. Ahora, ¿qué relación hay con el DNA repair? No sé. ¿Otras quimioquinas son capaces de hacer esto? No sé. ¿Hay otras metilaciones que participan? No sé. Pero esta en particular es interesante porque es la metilación que hace el link con DNA repair que ocurre entre, pero no sabemos nada. Sí, pero en realidad, en relación a la migración, el daño en el DNA no tiene ninguna relevancia. Pero Es la maquinaria. es la maquinaria de reparación. Sí, no es el DNA damage. Ya no es necesario que haya daño. No. Pues porque nosotros creemos que hay que el DNA repair pathway se prende por razones mecánicas. Porque, Pero esa es uno podría pensar que es una consecuencia. sí, pero esa es la cosa, que al principio nos costó montones, cuando yo contaba la historia nadie me creía. Honestamente es como la historia de mi vida. Cada vez que digo algo, la gente no me hace caso. No es que no hagan caso, pero es que a veces demasiada libertad de mente tampoco se escapa un poco y se equivoca. Pero en este caso, cuando encontramos que había DNA damage, dijimos, bueno, esto es lo responsable de que se active la pathway. Pero después cuando inducimos el DNA damage, la célula se comporta igual. Entonces, y niveles altos de DNA damage, no eran niveles bajos, eran como, hicimos la titulación, incluso en la gama más alta, células se mueren, ¿okay? Pero en niveles normales no. Oye, y una última pregunta. ¿Ustedes han mirado cómo se comporta la transcripción en esas condiciones? Eso es lo que viene ahora. Es lo que con todos estos devices tenemos que, incluso de forma, podemos hacer de manera precisa un pulso de X tiempo, estamos sacando las células ahora del colágeno, podemos hacer el fax, y ahora lo que estamos haciendo es el patrón de expresión génico en función de Más que ver el cambio de perfil de expresión génica, es ver cómo está la maquinaria de transcripción. Efectivamente, okay. Incorporación de un homólogo de un nucleótido, sí. ¿cuántos se incorporan? No lo hemos hecho. En neutrófilos hay un paper que dice que BMC Biology, que dice que los neutrófilos regulan la expresión porque asociado con la metilación, que hace la compactación del ADN y que disminuye los lugares expuestos a la expresión. Pero yo no sabría decir cuáles son y si eso ocurre en el sistema que se usa. Pero una buena... ¿Más preguntas? ¿No? Ok, muchas gracias a todos. Oh,